constitucionales, entre ellos velar por una justicia independiente, imparcial y objetiva. Recientemente, en el marco de las facultades que me asigna la Constitución Política de la República, hice del conocimiento al Secretario General de las Organizaciones Unidas, de las Naciones Unidas, que el Estado de Guatemala no solicitará una prórroga más del mandato de sesión. Esta decisión está apegada a derecho y por ningún motivo se está violentando el orden constitucional. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por más de 10 años, aportó sus capacidades técnicas a la institucionalidad del país. Lo hizo a lo largo de 11 años. Nuestra institucionalidad se fortaleció, tal como se había contemplado. Y ahora es momento que el Estado de Guatemala asuma con liderazgo, autonomía y objetividad los retos de la seguridad y de la justicia. En la vida hay que tomar decisiones trascendentales y valientes, pero siempre respetando nuestro ordenamiento jurídico, nuestros valores democráticos y nuestra soberanía nacional. El primer eje de nuestra política general de gobierno se denomina. Lamentamos públicamente de la Organización de las Naciones Unidas, para resolver este tipo de situaciones, que estuvieron enmarcadas en todo momento en el artículo 12 relativo al establecimiento de la CICIG en Guatemala. Esta decisión, debidamente consensuada y apegada a derecho del gobierno de Guatemala, tampoco violenta o rompe el orden constitucional de Guatemala. Para nada. Al contrario, se fundamenta en los principios constitucionales que promueven una sociedad en paz y garante de los derechos humanos. El Estado de Guatemala privilegió el diálogo en todo momento y cumplió con los procedimientos basados en ley para dar una solución satisfactoria a esta situación que lamentablemente no fue prioridad en la agenda de Naciones Unidas. Aprovecho para reafirmar que la no renovación de una prórroga más del mandato de CICIG y la designación de un nuevo comisionado por ningún motivo afecta o pone en riesgo la investigación de casos de corrupción en Guatemala. Hago esta aclaración derivado de las especulaciones de algunos actores nacionales e internacionales que suponen una posible obstrucción a la justicia, la cual queda totalmente descartada. Puedo verlos a los ojos y decirles que esta decisión no responde tampoco a un interés personal. El Ministerio Público
el organismo judicial, la misma CICIG, la comunidad internacional y, lo más importante, el pueblo de Guatemala pueden dar fe que no ha intervenido en ningún proceso judicial, ni personal, familiar o relativos a temas de Estado. Con la frente en alto, puedo decirle al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que no he interferido, ni lo voy a hacer, porque no interferiré en este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque confío plenamente en una justicia independiente, imparcial y objetiva. Todos los procesos o investigaciones que están en curso tienen la certeza que continuarán sin ningún atropello u obstáculo a la justicia. La estabilidad nacional es fundamental para el bienestar y la prosperidad de todos los guatemaltecos. Eso incluye una justicia pronta y cumplida. Con esto me refiero a una justicia que respete los plazos judiciales. Quiero repetir esta frase. Una justicia que respete los plazos judiciales, porque la justicia tardía no es justicia. Y muchas de esas decisiones pueden afectar seriamente la economía del país. Como presidente de la República de Guatemala, el artículo 183, literal A, me manda a hacer cumplir la ley y es lo que estoy haciendo. Asimismo, nuestra máxima ley me faculta a no obedecer órdenes ilegales y en ese contexto le digo al pueblo de Guatemala que a lo largo de nuestra administración de gobierno nunca tomaremos decisiones que violen el orden constitucional. Guatemala es una república que se fundamenta en el cumplimiento de sus leyes, que respeta la independencia de poderes y que promueve y garantiza el orden, la paz social y la seguridad de los guatemaltecos. En este mes patrio, le pido al pueblo de Guatemala que reafirmemos nuestros valores patrios de independencia, la libertad y la soberanía nacional. Y garante de los derechos humanos. El Estado de Guatemala privilegió el diálogo en todo momento y cumplió con los procedimientos basados en ley para dar una solución satisfactoria a esta situación que lamentablemente no fue prioridad en la agenda de Naciones Unidas. Aprovecho para reafirmar que la no renovación de una prórroga más del mandato de CICIG y la designación de un nuevo comisionado por ningún motivo afecta o pone en riesgo la investigación de casos de corrupción en Guatemala. Algo de la aclaración derivaba de las especulaciones de algunos actores nacionales e internacionales que suponen una posible obstrucción a la justicia, la cual queda totalmente descartada. Puedo verlos a los ojos y decirles que esta decisión no responde tampoco a un interés personal. El Ministerio Público, el organismo judicial, la misma CICIG
La comunidad internacional, lo más importante, el pueblo de Guatemala puede dar fe que no ha intervenido en ningún proceso judicial, ni personal, familiar o relativos a temas de Estado. Con la frente en alto, puedo decirle al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que no he intervenido, ni lo voy a hacer, porque no interveniré en este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque confío plenamente en una justicia independiente, imparcial y competente. Todos los procesos o investigaciones que están en curso tienen la certeza que continuarán sin ningún atropello u obstáculo a la justicia. La estabilidad nacional es fundamental para el bienestar y la prosperidad de todos los guatemaltecos. Eso incluye La CICIG se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir. Desde el mes de agosto del 2017, el Gobierno de Guatemala inició conversaciones de buena fe con la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, al amparo del artículo 12 de solución de controversias contenido en el acuerdo de la CICIG. Dicho artículo dispone que las partes pueden solucionar a través de la negociación cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación de dicho acuerdo y para el efecto se presentaron pruebas documentales sobre acciones que vulneran derechos y libertades de los ciudadanos. El secretario general de las Naciones Unidas y su equipo ignoraron las preocupaciones del Gobierno de Guatemala, tanto respecto a la interpretación del acuerdo como su aplicación. Dichas acciones han vulnerado y violentado los derechos de los guatemaltecos e irrespetado las garantías procesales consagradas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, polarizando además a la sociedad guatemalteca, al abusar y extralimitarse en su mandato. La intromisión en los asuntos internos del país, la manipulación de la justicia que atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso, se han convertido en el modus operandi de la CICIG en Guatemala. Un acto claro de intromisión en asuntos internos que no le competen al mandato de la CICIG. El señor Iván Velázquez ha presionado al Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución Política de la República y enmiendas a leyes ordinarias del país. Dicha intromisión llegó al colmo de cabildear leyes e invitar a los jefes de bloque del Congreso a influir en decisiones de dicho órgano estatal. Por otro lado, la CICIG manipuló la justicia en casos paradigmáticos como los hermanos Valdés Pais, por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, donde estos estuvieron en prisión preventiva por 8 años y al final fueron absueltos. Además, el abuso de la mediatización de los casos ante la opinión pública, donde se llegó incluso a intimidar, aterrorizar a la ciudadanía. Es también un exceso en las funciones de dicha comisión, violentando el principio de presunción de inocencia. Vale la pena recordar el allanamiento de la CICIG en Casa Presidencial como uno de los más preocupantes y sobre el cual existe un video que describe la forma violenta en que se efectuó dicho allanamiento. Otros ejemplos para ilustrar lo anterior incluye la muerte del señor Pavel Centeno, el caso del joven Cimeri, por lesiones causadas por personal de la CICIG y encubrimiento y manipulación de evidencia del señor Velázquez, el caso Pavo Real, por ejecuciones extrajudiciales, donde los implicados fueron absueltos por no existir evidencia suficiente, tanto en juzgados nacionales como extranjeros. Ante estos excesos, se decidió no prorrogar el mandato de la comisión y a impedir el ingreso del señor Velázquez al país, dado que su presencia no solo atenta contra el orden y la seguridad pública, sino que también afecta la gobernabilidad e institucionalidad del país. También se ha solicitado al secretario general de las Naciones Unidas que haga cumplir con responsabilidad
que tiene la CICIG de trasladar sus capacidades a las instituciones nacionales y fortalecerlas. Por lo tanto, el Gobierno de Guatemala reitera su compromiso de luchar contra la impunidad, en particular contra la corrupción. Asimismo, hace un llamado a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a que expresen sus opiniones con total respeto a la autoridad legítimamente constituida, a fin de evitar mayor polarización en la sociedad. Además, se hace un llamado a la comunidad internacional para que colabore en la búsqueda de soluciones y respeto a las decisiones soberanas de Guatemala, reiterando al secretario general de las Naciones Unidas para que de manera imparcial e inmediata atienda las preocupaciones de un Estado miembro de la organización. Señor secretario general, usted está al servicio de los Estados miembros. Es inaceptable y contrario a los propósitos de las Naciones Unidas que pretenda constituirse en una instancia supranacional que dicte a los gobiernos cómo ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos. Hacerlo vulnera la soberanía de los Estados. Muchísimas gracias. A continuación tenemos el mensaje del señor ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt. Muy buenos días. El Ministerio de Gobernación y sus dependencias continúan con toda normalidad en el desarrollo de la lucha contra la criminalidad local y transnacional, velando siempre por la vida y la seguridad ciudadana. Estoy convencido que el Ministerio Público cuenta actualmente con todas las capacidades necesarias para poder desarrollar los procesos de investigación criminal. Y quiero reforzar el día de hoy la excelente relación que tenemos con dicha institución. Las normas y decisiones migratorias guatemaltecas son soberanas, razón por la cual el señor Velázquez Gómez tiene denegado el ingreso a Guatemala. Concluyo reiterando que el señor presidente de la República cuenta con el total apoyo de todos los hombres y mujeres que integramos el Ministerio de Gobernación. Muchas gracias. Finalmente tenemos el mensaje del señor Procurador General de la Nación, licenciado José Luis Donado. Gracias. Muy buenos días a todos. En el ejercicio de la función establecida en el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a requerimiento del señor Presidente de la República, estimamos procedente manifestar que las actuaciones del mismo han sido apegadas a lo que la Constitución establece en su artículo 183 y lo seguirán siendo, por lo que para el efecto se promoverán las acciones que se estimen pertinentes dentro del marco del debido proceso. Estamos claros que todos los funcionarios y empleados públicos no somos superiores a la ley, pero sí estamos sujetos a ella, y que por lo mismo es preciso ejercer de manera responsable la autoridad que se nos delega. En muchos de los planteamientos realizados dentro de las diversas acciones que se han promovido en contra de las decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones, nos hemos manifestado en cuanto a la extralimitación evidente por parte de alguno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al momento de resolver. A pesar de esto, se ha cumplido con las mismas, instando aún a nivel internacional por la resolución de la problemática que en su momento se generó.
Dentro de las facultades otorgadas al presidente de la República está cumplir y hacer cumplir la ley. La plena observancia del orden jurídico vigente es imperativo y general. De esta cuenta, el cumplimiento a la normativa guatemalteca también es extensiva a cualquier órgano internacional. Muchas gracias. A los periodistas su presencia, su cobertura y les suplicamos a quienes se apuntaron para hacer preguntas acercarse con el compañero Julio Lara, para realizarlas. Iniciamos con esta fase de esta conferencia, por favor. Muchas gracias, Sonia Pérez, de AP. Gracias, buenos días. Para la ministra de Relaciones Exteriores, el señor presidente ha dicho que va a continuar trabajando la comisión y que no van a interferir en la labor que está haciendo. ¿Qué pasó con la visa de todos los trabajadores? ¿Por qué hasta este momento el ministerio no ha renovado las visas de los trabajadores? Si nos puede comentar un poco más. Lo siguiente es, usted está diciendo que la comisión es un grupo paralelo. La CICIG, cuando presenta sus investigaciones, lo han hecho con pruebas y detallando. Por ejemplo, el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN o también el caso La Línea. ¿Qué pruebas tiene usted para decir que es un aparato paralelo? Y perdone, Gracias. si eso lo va a denunciar usted, porque como es funcionaria pública, es su obligación hacerlo. Gracias. Para responderle su última pregunta, ya se denunció a la Organización de Naciones Unidas y se presentaron todas las pruebas específicas por parte del Gobierno de la República de Guatemala con relación a lo que usted me está mencionando en este momento. Existen un aproximado centenar de casos que tiene la CICIG y que se tiene conocimiento y que el Gobierno de Guatemala también ya hizo conocimiento de la Secretaría General de Naciones Unidas, en donde no ha habido respuesta y donde no han habido sentencias. Esas mismas ya se hicieron del conocimiento del secretario general y eran las preocupaciones que se mostraron desde hace un año al señor secretario, en la cual nosotros aún estamos esperando respuesta. Y con relación al tema de las visas se estarán otorgando en el momento que se lleve a cabo el procedimiento y no ha habido ninguna interferencia con relación a ese tema. Mendoza, de CNN. Hola, gracias. Yo quisiera repreguntarle algo, canciller. Usted dice que ya lo denunció ante Naciones Unidas. ¿Lo va a denunciar en Guatemala? Y quisiera saber si puede ahondar un poco más en esas pruebas que usted dice, porque entiendo que quienes emiten las sentencias pues son el organismo judicial, no propiamente gente de la CICIG. Eso por un lado. Y la segunda, ¿el gobierno de Guatemala va a respetar la decisión que tomen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tomando en cuenta que hay por lo menos 4 recursos planteados para detener y hacer valer la sentencia de septiembre del 2017? Creo que los firmantes del acuerdo es el Gobierno de la República de Guatemala y el Secretario General de las Naciones Unidas. Entonces, como bien lo indica el artículo 12, todas aquellas preocupaciones o controversias serán vistas a través de esa negociación o preocupaciones que Guatemala presentó en su momento a la Secretaría. Las mismas se hicieron del conocimiento y la Secretaría tiene esa información. Con relación al tema de las visas, ¿me dijo? Le preguntaba que si podía ahondar un poco más con respecto de cuáles son esas pruebas, porque usted habla sobre sentencias no cumplidas, sin embargo, los procedimientos judiciales están en manos de los jueces. Y la última pregunta es si el gobierno de Guatemala va a respetar la decisión que tomen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Creo que con relación a sentencias, nosotros no somos quienes damos las sentencias, nosotros únicamente somos el canal que trasladamos la información y con relación a las sentencias que ya se emitieron, es lo que nosotros trasladamos a la Organización de las Naciones Unidas. Con relación a la otra pregunta, yo sí se la dejaría al señor procurador para que él la pueda responder.
Usted, su pregunta en concreto, ¿cuál era? Disculpe. La pregunta es si el gobierno de Guatemala va a respetar la decisión que tomen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tomando en cuenta que existen recursos para detener la resolución que emitieron los magistrados del organismo jurídico más importante del país en septiembre del 2017. Claro. Cabalmente, tal y como usted lo refiere, son acciones que están pendientes de resolverse. Se presentaron acciones a efecto de la debida ejecutoria, entiendo yo, de esa sentencia. Todavía no se nos ha notificado en cuanto a la resolución final en cuanto a esas acciones, y a partir de que nosotros tengamos conocimiento de la misma, perdón. Lo que pasa es de que como abogado yo no puedo suponer si no tengo ya una resolución. Es la Constitución, nosotros vamos a respetar la Constitución. Ahora, las resoluciones judiciales o cualquier tipo de resolución tiene posibilidades de ser impugnada, y son esas situaciones las que nosotros tendremos que valorar en su momento. Espina del periódico. Bueno, ya que no está aquí el ministro de la Defensa, también pues ustedes, como han respondido sobre los últimos acontecimientos en el país, quisiera preguntarle sobre la presencia del ejército en las calles el viernes, el día que se anunció que no se iba a renovar de nuevo pues el acuerdo con la CICIG, porque esto nunca se había visto. Muchos la leyeron como una intimidación, y bueno, la Embajada de Estados Unidos pues planteó su queja porque son vehículos utilizados para combatir el narcotráfico. No sé si ustedes pueden explicar por qué sacar al ejército como durante el conflicto armado. Con mucho gusto y gracias por darnos la oportunidad de aclarar esto. Los vehículos J8 que fueron utilizados el día viernes son parte de un programa de seguridad ciudadana, un programa que tiene un desarrollo de más de 4 meses de funcionamiento. La Policía Nacional Civil, a través del uso de todas sus capacidades y sus equipos, pone a disposición de los programas que tenemos establecidos para la seguridad ciudadana, y eso también implica estas unidades J8. Creo que es importante que aclaremos que lo que el día viernes se dio es un patrullaje normal. De la misma forma, creo que ustedes han visto que en la zona 18, en la zona 12, en la zona 5, en la zona 14, en la zona 9, también se desarrollan dichos patrullajes, porque la criminalidad no tiene una zona definida de operación. Razón por la cual desvirtuamos por completo el hecho de que el ejército esté en las calles. Y aclaro por qué. Los J8 son unidades que operan en combinación. Son unidades dirigidas al fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, como lo mencioné hace un momento, la criminalidad local y la criminalidad transnacional. Así que no es cierto que haya habido un programa especial para el día viernes. Gracias. Agradeciendo su consideración a la agenda de los señores funcionarios, agradecemos su cobertura a esta conferencia.